Ya estamos con Rodrigo Martínez, un periodista al que yo he admirado mucho y creo que hasta lo he admirado en silencio. Nunca se lo había dicho hasta ahora se lo digo. Tiene facilidad para todo. Es de esas personas que todo hacen bien. Si escribe casi un poema. Cuando conduce, pues es una voz tan clara y tiene unos conceptos bien padres porque siempre le entiendes lo que te dice y eso es lo más importante. Rodrigo, tú has de estar de acuerdo conmigo que hay periodistas que son muy de relumbrón, que luego te empiezan a hablar y utilizan palabras que no todas, pero de repente, ay, ¿qué será eso? En cambio, Rodrigo Martínez siempre nos habla como habla la gente. ¿Cuál fue tu escuela? Paco, gracias. Bueno, primero, gracias por la invitación. Después, gracias por tus palabras. Es pues, halagador conociendo tu trayectoria que tengas en ese concepto. Pues mi escuela como tal, digo, yo soy un egresado de Ciencias de la Comunicación, no tengo una preparación en absoluta de periodismo como tal, pero mi pasión siempre ha sido el periodismo deportivo. Entonces, tú mejor que nadie sabe perfectamente que cuando algo te apasiona, cuando algo te gusta, cuando defines en algún momento qué es lo que va a regir el camino de tu vida profesional, pues empiezas a tocar las partes que te pueden nutrir, ¿no? Yo siempre tuve el sueño de trabajar con José Ramón Fernández. Pues era me parece, no sé si todavía lo sigue haciendo, pero en su momento fue el gran referente del periodismo deportivo en México, ¿no? Sigue siendo. Para bien o para mal. Sí, bueno, yo creo que sigue siendo, para algunos a lo mejor no. A lo mejor para algunos ya es obsoleto, ya no es parte del nuevo periodismo, ¿no? Porque ahora han cambiado las plataformas, ha cambiado todo. Él era como el gran objetivo. No llegué a trabajar con él, nunca logré trabajar con él. Trabajé en la misma empresa que él, pero prácticamente cuando él salió. Entonces, digamos que esa parte de tratar de empezar a escalar posiciones para llegar a ese foro, pues ya no me tocó, ya no tuve esa oportunidad. Pero sin duda alguna, él y toda esa escuela son como mi gran referencia, ¿no? Dentro del periodismo deportivo. Oye, Rodrigo, ¿y en qué momento tú dijiste, quiero trabajar en un medio? Híjole, la verdad no me acuerdo. Yo me acuerdo que de chavito yo quería ser ingeniero civil. No tenía ni idea qué hacían los ingenieros civiles, pero yo quería ser ¿Te gustaba el nombre? Pero me gustaba el nombre, ya después me dijeron, no, pues es el que construye esto y no sé qué. Dije, pues esto suena padre, ¿no? Pero a mí me empezó a gustar el fútbol. Casualmente a mí el fútbol me empieza a gustar hasta más o menos los 13, 14 años, ¿no? Hay gente que desde chiquitos les gusta el fútbol. A mí realmente no me gustaba mucho. Mi papá nos llevaba a la cancha del Necaxa, casi cada 15 días que jugaba en Necaxa, en el Estadio Azteca. Y me gustaba el ambiente, me gustaba que las tortas que vendían afuera del estadio y todas esas cosas, ¿no? Pero como tal, un apasionado del fútbol no era, ¿no? Me gustaba más el fútbol americano. Mi papá también es muy aficionado al fútbol americano, le va a los Empacadores de Green Bay. Y empecé a ver los supertazones, me empezó a gustar. Me recuerdo que el primer supertazón que yo vi, ya medio entendiéndole, fue con los Pieles Rojas de Washington, si no me equivoco, contra los Bills de Buffalo. No recuerdo exactamente cuál fue el supertazón, pero recuerdo bien los dos consecutivos que juegan los Vaqueros contra los Bills de Buffalo. Eso sí me acuerdo que son por ahí de los 88 más o menos, ¿no? Y entonces ese era el deporte que a mí me gustaba. Tenía amigos en la primaria que jugaban fútbol americano. Yo nunca quise jugar fútbol americano. Y el fútbol me empieza a gustar como hasta los 14. Empiezo a ver las transmisiones de fútbol ya de manera continua. Antes no había partidos entre semana. Si acaso a veces jugaba la selección. Entonces era cada fin de semana ver un partido de fútbol, ¿no? Entonces empezaba desde los juegos de los viernes con los Tecos, si te acuerdas que juegan en las noches, y me aventaba casi toda la jornada del fútbol mexicano. Y de ahí me empezó a gustar, no sé por qué, en qué momento se dio ese switch de me gusta la persona que relata los partidos. Entonces me empezó a gustar, empecé a ver más fútbol, empecé a empaparme más, y ya prácticamente como a mediados de la secundaria, finales de esa etapa, ya sabía yo que quería hacer esto, ¿no? O sea, ya yo definí que mis amigos en la secundaria se acuerdan que de repente, bueno, algunos que tengo, pocos, no son muchos realmente, pero se acuerdan que
ya empezaba yo a relatar, ¿no? Los partidos ahí de los cuates en el recreo y como nunca fui tan bueno jugando fútbol, mejor prefería estar del otro lado, ¿no? Entonces, me acuerdo que fue más o menos por esas épocas, ¿no? Digo, yo no conocía que había más, ignoraba, ¿no? El hecho de que existía, por ejemplo, el automovilismo deportivo, el básquetbol, infinidad de disciplinas que existen, pero yo me centraba en el tema del fútbol y ahí fue cuando nació, prácticamente como a los 15 años, más o menos, 15, 16, yo dije, me gusta como para hacer esto. ¿Y el primer medio en el que trabajaste? El primer medio en el que trabajé, bueno, estaba yo en la universidad, estaba yo a mitad de la universidad más o menos, y teníamos que hacer unas prácticas, teníamos que conseguir un lugar donde hacer prácticas, pero era ciencias de la comunicación, entonces podíamos hacerlo en una empresa, en el área de marketing o en el área de comunicación social, en distintos lados, y un amigo y yo definimos que queríamos ir a buscar una oportunidad en radio, en una estación de radio local en el municipio de Tlalnepantla. Era un programa, bueno, era una estación que realmente se escuchaba nada más en los kioscos del municipio, ¿no? O sea, no tenía mayor infraestructura, mucho menos mayor penetración. Entonces llegamos y pedimos un espacio para ver si podíamos hacer las prácticas. Nos dijeron, pues tenemos una hora libre, ¿qué quieren hacer? Pues hacemos uno que sea de música y deporte, ¿no? Entonces empezamos a meter música y deporte, después invitábamos gente que según ellos eran doctores, pero en realidad eran amigos nuestros, ¿no? Entonces, la verdad, imprudentemente y sin responsabilidad, porque imagínate, llegaba el cuate y leía algún artículo en la revista, doctor Jiménez, platícanos el tratamiento de no sé qué, y pues nuestro cuate de la cuadra hablaba y decía, sí, mira, fíjate que para esto pueden hacer esto, pero pues nadie nos escuchaba, la realidad es que nadie nos oía, nadie sabía ni que existíamos, ¿no? Se llamaba Estéreo Ambiental Tonatiuh, así se llamaba la estación de radio ahí en Tlalnepantla. Y ya después, ya de manera profesional, pues ya fue hasta que salí de la universidad. Realmente ya cuando salí de la universidad entré a trabajar en IM Sports, un canal deportivo 100%, que tenía en sus derechos de transmisión, tenía la Primera A, tenía la UNEFA, la NASCAR cuando arrancaba como tal. Bueno, en ese momento todavía era Copa Corona. Ya metí un gol, pero bueno, ese era el concepto. Y todo el deporte universitario, todo lo que era los juegos de CONADE y había otros, no me recuerdo el nombre, pero transmitíamos los juegos de las instituciones, de los tecnológicos, los CONDE, decían los CONDE, los juegos internos del TEC de Monterrey, o sea, un montón de deporte, que la verdad fue una super escuela, Paco, fue una super escuela, porque podíamos narrar un muy buen partido de la Primera A, que era como la mayor jerarquía que tenía el canal en ese momento, y o narrar un partido de chavitos universitarios que era 0-0 y que no le metían el gol ni de milagro, ¿no? Entonces agarrabas muchas tablas porque te tocaban muchos partidos muy buenos que solitos iban pues prácticamente relatándose, ¿no? O sea, tú ya nada más tenías que complementar lo que pasaba en la pantalla, o juegos que realmente tenías que meterle de tu cosecha y sacar datos e investigar cuántos partidos había ganado el TEC de Monterrey el torneo anterior contra ese equipo, o sea, un montón de situaciones ahí que nos hicieron aprender muchísimo. La verdad, a mí si te soy honesto, es la empresa donde más he disfrutado trabajar. Después vinieron otras en las que aprendí mucho más también y que tuvieron mayor alcance, mayor prestigio, pero esa es la empresa que realmente me hizo pues aprender a golpes, ¿no? Porque además viajábamos pues distancias, hacíamos de repente jornadas que veníamos a San Luis, ese canal de las oficinas estaba en México, veníamos a San Luis, luego íbamos a Aguascalientes, Zacatecas, Durango, regrésate. Y a los 3 días volvías a salir ahora hacia abajo, ¿no? Puebla, Oaxaca y luego otra vez a Puebla, Veracruz y regrésate a México. Entonces viajábamos mucho, a veces viajábamos bien, a veces viajábamos mal, a veces comíamos bien, a veces comíamos mal, pero fue completamente disfrutable. La verdad es que si lo tuviera que volver a vivir, lo viviría sin mayor problema. Fue una de las mejores, fue sin duda la mejor forma de iniciar en este camino. Oye, Rodrigo, siempre he dicho que el periodismo más fácil es el que se hace en periódico, porque llegas, te sientas cómodamente, te sirves un café, de repente te fumas un cigarro, haces media nota, te sales, caminas por
los pasillos de que hay con el periódico, regresa a la computadora, atiendes una llamada, en fin, tienes muchas pausas. Y al final todavía tienes chance de revisar lo que escribiste. Y en cambio para radio y para televisión, pues ahí no, ahí las regadas que dice ya las diste. Sí, sí, sí. Sí, es pues la diferencia, ¿no? De las naturalezas de cada uno de los medios. En el tema de escribir, sí, como tú mencionas, a veces se te va un poco la motivación o la inspiración y como tú dices, sales, tomas aire, platicas con alguien y te regresa, ¿no? O le cambias todo. O sea, llevabas 2, 3 párrafos y dices, no, ¿sabes qué? No va por ahí. Y Borro todo empezar. y empiezas otra vez y a lo mejor te la avientas de hilo y ya la acabas, ¿no? Si es una columna, o si es una nota, una crónica, ¿no? Yo, contrario a ti, a mí me parece que el periodismo escrito es más difícil. Porque la gente que te lee, bueno, hoy difícilmente la gente no sabe qué pasó en un partido, ¿no? Pero en los tiempos de antaño, la gente que no tenía la posibilidad a lo mejor de ver la tele o de escuchar el radio, pues confiaba en lo que te decían en el periódico. Y entonces el periodista tenía que ser demasiado claro para ¿cómo se dice?, describir lo que había sucedido. Entonces imagínate, antes decías, bueno, tengo que hacer la crónica de un partido. Si se te iba a lo mejor alguna jugada que había cambiado el rumbo del juego, no sé, una mano en el área y que en la siguiente jugada había caído el gol y no lo metías, pues ya estabas fuera de contexto, tú como periodista, tu medio y la gente que te iba a leer, ¿no? Entonces, pues ya ibas en desventaja, ¿no? Entonces tienes que ser mucho más claro. Yo sí veo más difícil, la verdad, escribir. A mí siempre se me ha dificultado más el tema de escribir que el tema de estar en un en vivo, ¿no? En un partido de en vivo, de ser radio o tele. Porque bueno, al final ahí pasa un poquito más también por tu conocimiento y la preparación de un partido, ¿no? Realmente, si tú llegas con los datos necesarios previos a un partido, ¿no? Además estás acompañado por otras personas. Una persona que te puede complementar si dices una tontería o salvarte, ¿no? Entonces, ahí sí, por eso yo creo que el de periodismo escrito es más difícil, porque ahí sí el responsable eres tú que firmas la nota, ¿no? Bueno, y fíjate, voy más allá de hace 45 años. La gente iba al estadio, veía un partido y los primeros que compraban el periódico eran los que habían ido al partido y leían después de haber visto ellos lo que había sucedido en el estadio y veían y creían exactamente lo que estaba escrito en el periódico. Así era. Sin embargo, hoy yo pienso, veo que ustedes, los periodistas jóvenes, están súper preparados, saben todo, son buenísimos. Si a nosotros, los de la vieja guardia, nos hubieran puesto hoy, lo único que haríamos sería el ridículo, porque no estamos tan preparados como ustedes. Son buenísimos. Bueno, es que no sé exactamente hasta qué grado, ¿no? Realmente también ahí cuenta mucho las herramientas con las que cuentas, ¿no? Porque también hoy día el periodista que no lee todo lo que sucede alrededor del mundo deportivo hablando, inclusive hasta en lo social, en lo económico, pues está un paso por detrás, ¿no? O sea, por ejemplo, hoy no puede un periodista que va a ir al Mundial en Qatar no conocer todo lo que sucede alrededor de ese país, en lo social, en lo religioso, en lo económico, los impactos que tiene a su alrededor, los enemigos que tiene a su alrededor políticamente hablando. Todo ese tipo de cosas van a permear directamente en esa parte. Entonces, yo no sé si son mejores o no los que están actualmente, pero tienen esa necesidad. A lo mejor antes no tanto. A lo mejor antes incluso también la gente que estaba en la parte política, pues tenía que ser lo de política ya y nada más, ¿no? La gente de deportes, hablar de los que pateaban los balones o de los que hacían las charreadas o lo que tú me digas, y no meterse en otras cosas. Pero también había esos periodistas, Fernando Marcos, esos grandes nombres, el Sonia Alarcón, el Mago Septién, que sabían de todo y que por algo están o estuvieron en donde se lograron posicionar, ¿no? Entonces yo creo que tiene que ver un tanto también con el interés
de prepararte y de conocer, ¿no? Simple y sencillamente, si tú, es lo que yo creo, si tú vas a ir a un evento como el Mundial o los Juegos Olímpicos, no tienes que saber nada más quién lleva el récord, o por qué ganó el récord, o a quién le ganó el récord y en qué competencia. Tienes que saber, a lo mejor si ese atleta ucraniano, por poner un ejemplo, viene de ser un soldado que estuvo en la guerra, o que su familia murió en la guerra, y que además, a pesar de ello, logró sobresalir como tal, y entonces ahí se generan historias de vida, historias deportivas que engrandecen aún más los triunfos. Entonces, son un montón de cosas que tienes tú que estar ahí como combinando, creo yo, ¿no? Oye, ¿y el radio? Es mágico, ¿no? Sí, bueno, yo empecé en tele. Yo empecé en tele y la verdad cuando yo pasé a radio, te digo, bueno, mi primera experiencia, te digo, fue en radio, pero la verdad, no, si hoy día me lo calificara, sería un desastre, ¿no? O sea, sería realmente de risa e irresponsable, ya te digo lo que hacíamos, ¿no? Ahí me enviaron un saludo a mi amigo Christopher si ve esta entrevista, porque él era parte de esa producción entre comillas, ¿no? Pero yo empecé en tele, yo empecé como camarógrafo. Yo llegué como camarógrafo, te voy a contar una anécdota. Nos toca ir a una final de fútbol y a mí me toca hacer una de las cámaras, creo que era la cámara central la que me toca hacer en aquella transmisión. Y entonces yo la teoría de la enredada de cable la pasé de noche en la escuela, porque yo sabía que iba a ser estrella de la tele, ¿no? Yo decía, no, ¿por qué voy a doblar un cable? No voy a aprender eso, pues ni lo voy a hacer, nunca lo voy a hacer. Entonces nunca le puse atención al maestro, ¿no? Y entonces hoy maldigo esa decisión, porque recuerdo perfectamente que fuimos a ese partido en Ciudad Juárez, Estadio Olímpico Benito Juárez, me toca la cámara central en la parte alta del palco, y entonces pues ya no nada más era bajar la cámara y tu tripié, sino que tú tenías que recoger tu cable, no tenías un asistente. Y entonces era un cable de 40, 50 metros grueso, ¿no? Hice un desastre absoluto. Según yo empecé a enredar el cable, terminé con una araña de este tamaño. Estaba yo desesperado, enojadísimo. Agarré el cable y lo aventé desde arriba del palco. Y dije, ya, la fregada, ¿no? Y lo aventé. Mi productor estaba que me mataba. No, fue una de las peores, ¿no? que tuve. Pero aprendí, a la siguiente ya no me pasó lo mismo, ¿no? Ya no. O sea, en la semana siguiente tuve que aprender a enredar porque el siguiente fin de semana tenía otro partido. Entonces ya no podía volver a hacer lo mismo, porque otro berrinche de esos me costaba el trabajo, ¿no? Y era mi primer trabajo. Entonces, Oye, ¿no le pegaste a nadie? No, a nadie, no, también me fijé, ¿no? O sea, ya era muy noche, porque aparte yo era el último, era el único que faltaba. Ya lo único que faltaba por subir a la camioneta era mi cable. Y entonces yo quiero suponer que el productor en ese momento le dijo a los demás, no le ayuden. Quiero suponerlo, porque si fueran ellos que tomaron la iniciativa, qué desgraciados, ¿no? Porque me vieron que estaba sufriendo. Y entonces, total, pasó eso, el productor no me dijo nada, me tocaron otros partidos, después en otro partido, en Celaya, estaba yo en la cámara, era la de la derecha, creo que era la 1 en ese momento, sí, es 1, 2, 3, era la cámara 1, la que ya estaba cercana a una de las áreas, y recuerdo que se me fue un gol. Y entonces lo mínimo que hizo el productor en ese momento por las diademas fue mentármela, ¿no? Me dijo, eres un tal papá. Entonces yo estaba enojado. Tú me conoces, sabes que soy un poquito mecha corta, ¿no? Un poquito, un poquito, entonces estaba yo fúrico, ¿no? Bajé, obviamente no le iba a decir nada al productor. Y el productor se acercó y me dijo, la mentada de arriba y ahí te la quedas, ¿eh? Aquí somos cuates, ¿no? Ya rescatamos tu tontería, en otras palabras. Y sí pasó el gol en la transmisión, no te preocupes. Pero fueron esas cosas, ¿no? Que fui aprendiendo. Después ya fui reportero, me dan la oportunidad de ser reportero. Después ya ser narrador, comentarista y después hacer cuadro en un par de programas, ¿no? En general me dan uno de básquetbol en específico y ese era como mi programa, ¿no? Entonces fui aprendiendo muchas cosas, me tocaron cubrir eventos importantes y todo. Y cuando paso, pero todo era tele. Entonces tú sabes perfectamente que relatar lo que pasa en la tele no es lo mismo que relatar lo que pasa en el radio. Porque en la tele pues, la gente te está viendo el partido y si quiere le pone mute y no te escucha, pero vas a ver que cayó un gol, vas a ver que expulsaron a alguien, vas a ver que pasó algo, ¿no? Y en el radio no, en el radio tienes que relatar absolutamente todo. Pues cuando a mí me toca esa parte de ir de la tele a la radio, yo narraba como si estuviera en tele. Y entonces ahí me decían, pues sí lo haces bien, tienes ritmo, está padre, emoción, pero pues nadie sabe lo que está pasando, porque no nos platicas lo que está pasando.
Entonces tuve que ir aprendiendo sobre la marcha. Prácticamente me costó todo un torneo de fútbol. Fue con la gente de Global Media cuando nos invita a trabajar ahí. En la primera, pues no, ya no era primera, era división de ascenso. Todo ese primer torneo, la verdad, me costó muchísimo trabajo. Más o menos, ya hasta el segundo empecé yo como a relatar mejor como radio y creo que lo hice bien. Y en la parte de analizar o de estar en una mesa de debate, pues eso a mí siempre me ha encantado el mitote, como se dice. Y esa se me hace más sencilla, ¿no? Pero sí, la parte de relatar eventos deportivos de tele en radio me costó mucho trabajo, la verdad. Fíjate que yo escucho poco radio, la verdad, pero cuando escucho radio es porque quiero ver cómo van un partido de fútbol, generalmente el fútbol. Antes, hace muchos años era el béisbol, pero hoy no. Y a veces me cuesta trabajo saber qué es lo que está pasando. Y fulano se la pasa disfrutando, y gol. ¿Y gol de quién? ¿Qué equipo fue el que metió el gol? Es dificilísimo. Y yo creo que son pocos realmente los buenos corredores de radio. Porque se me hace a mí una cosa imposible. Sí, es que tiene un ritmo, te digo, complicado, ¿no? Y aparte, échale, por ejemplo, yo que estoy bien ciego, no alcanzo a ver luego los números de los futbolistas, entonces ahí mis compañeros en muchas ocasiones me han salvado, ¿no? Mientras yo estoy gritando el gol, estoy preguntándole con las manos quién fue. Y nada me dicen en la hojita, aquí el 58, gol de tal jugador, ¿no? No sé qué. Bueno, hablando de gente que necesita lentes de casi de fondo de botella, tenemos a nuestro amigo Raúl Espinosa, no sé cómo le haga para transmitir. Bueno, Raúl tiene la maña, por llamarle así, si es así, de llevar unos binoculares. Ah, no sabía. Sí, pues sí, bueno, sí, él tiene ese secreto. Bueno. Yo no, la verdad es que yo nunca me sentí cómodo con eso, ¿no? Y creo que hasta veía peor. Entonces, la realidad es que yo siempre me apoyaba en mis compañeros. O suele suceder que cuando estoy gritando un gol, se escucha en el sonido local, gol anotado por Nico Ibáñez, vamos a suponer, ¿no? Por Nico Ibáñez. Entonces, termino yo el grito de gol y ya, gol de Nico Ibáñez. Ya sé que... Entonces, en todo caso le echo la culpa al del sonido local, ¿no? Porque él fue el que se equivocó. Pero no, sí, pues te tienes que agarrar de mañas, ¿no? Tienes que hacer mañas y encontrarle ahí. Hoy, pues casi todos llevamos un monitor de televisión, o en los teléfonos se pueden. Mientras relatas el partido en el teléfono ves el juego en la transmisión de tele, ¿no? Entonces, muchas veces te apoyas en eso. Antes yo no sé realmente cómo le hacía la gente que se dedicaba a eso, pero por eso eran tan buenos, ¿no? O sea, también los obligaba a perfeccionarse. Tu mejor entrevista. Así que tú digas, con esta me quedo, esta un gran personaje, me salió muy bien, le hicimos muy bien, hubo empatía. Fíjate que me ha tocado conocer algunos buenos personajes, bueno, varios, ¿no? O sea, me ha tocado conocer, por ejemplo, y entrevistar, por ejemplo, a Horacio Llamas, que fue jugador de la NBA en los Soles de Phoenix. Me ha tocado conocer, por ejemplo, a Jorge Valdano, algunos otros nombres, pero fíjate que yo me quedo con una entrevista que le hice a Jorge Toussaint, quien fue durante muchos años, bueno, creo que todavía tiene ahí cosas que ver en el básquetbol mexicano, y que es gran responsable de la crisis que tiene el básquetbol mexicano. Me acuerdo mucho que le hice una entrevista en la cual pues yo tenía que cuestionarlo, ¿no? O sea, no podía yo... Es muy polémico. No, bueno, es que no quiero utilizar una palabra fuerte porque luego la gente se siente mal, pero Jorge Toussaint es el gran mal que tiene hoy el básquetbol mexicano hundido en lo más bajo. O sea, si el básquetbol mexicano no ha crecido, fue mucho por Jorge Toussaint. Entonces yo recuerdo que estaba con una persona, cuando yo entrevisto a Jorge Toussaint, nos dicen, no lo trates mal, porque no sé qué. Pero yo era un chavo, además, o sea, ni siquiera yo era una persona que tuviera cierto prestigio o cosas así, no sé si lo tengo ahora, pero en su momento yo era un chavito de 24, 25 años, pero como entrevista como tal, por la dificultad que tenía esa entrevista, creo que fue esa que te comento con Toussaint, sí, una personalidad muy fuerte. Sí, por algo se sostuvo. Sí, es un tipo que sabe que lo vas a confrontar y llega con las armas para confrontarte, o sea, es un tipo muy inteligente además. Entonces, la verdad, el haber logrado hacer esa entrevista y que no me dijera sí, no quiero, porque sí, porque no, realmente fue un buen examen, ¿eh?
Oye, y hablando de este tipo de entrevistas, hay entrevistas que se dificultan muchísimo porque tu entrevistado pues solamente se limita a decir, bueno, sí, no. Muy difícil. Sí. Todos tenemos una peor entrevista. Uh-huh. Todos en este mundo que nos hemos dedicado a esto. ¿Cuál ha sido tu peor entrevista? Híjole, no me acuerdo, la verdad. Bueno, te voy a decir, a mí de repente me mandaban a entrevistar niños para hacer sondeos o cosas así. No, es difícil. Es lo más difícil del mundo, entrevistar niños es lo más difícil del mundo. Pero de las más difíciles, híjole, no me acuerdo, Paco, la verdad, te mentiría si te dijera algún nombre. Debe haber alguna, la verdad es que no venía preparado para esa respuesta. Si me hubieras mandado las preguntas antes ya te hubiera dicho, pues esta y te la desgloso, ¿no? Pero no me acuerdo, la verdad no me acuerdo. De difícil de conseguir o de hacer, fue pues cuando vino Diego Armando Maradona, ¿no? Con los Dorados. Esa fue una de las grandes, fue una de las entrevistas importantes. No fue una exclusiva, porque no exclusiva, fue un chacaleo como se le conoce, pero prácticamente todas las preguntas me las contestó a mí. Y entonces, pero fue una de las entrevistas en las que tenías 5 guaruras atrás, tenías que estar como a 100 metros del entrevistado, entonces yo estaba estirado prácticamente cayéndome de la barda ahí en donde se limitaba la zona de prensa hasta donde estaba Diego Armando, un tipo que también ya estaba en sus momentos complicados de salud, entonces mentalmente le costaba mucho contestar. Y fue, digamos, una entrevista difícil por todas esas cosas, pero que tenga una así en la que algún entrevistado no quiera hablar o cosas así, no me viene una a la mente, fíjate. Así que sea, a lo mejor durante el resto de la charla, si me acuerdo, te digo. Oye, ¿has narrado béisbol? Sí, fue una basura lo que hice. Horrible. Estaba yo en IM Sports, y teníamos muchos juegos. No recuerdo, tú me vas a sacar de la duda si la Liga del Pacífico en algún momento se cruza con la Liga Mexicana de Béisbol, no lo sé. No, según yo están separados. Pero en ese momento teníamos una triple cartelera de juegos. Entonces eran 2 señales, si no me acuerdo, IM Sports en el 501 de Sky en ese momento, y tenía otra señal de otro juego en la señal de Cablevisión en ese momento, que era Cablevisión. Entonces eran 2 juegos al mismo tiempo, no había narradores porque habían muchos viajado que el fútbol, que no sé qué. Entonces estábamos pocos en México en ese momento y nos dicen, ¿saben qué, chavos? Le van a tener que entrar al béisbol. Y dicen, yo no sé nada de béisbol. Bueno, no es que no le entienda el béisbol, pero el béisbol tiene un ritmo muy particular. Sí. Porque si te acabas todo, o sea, puedes llegar con mucha información, pero si te la acabas en un 2x3, no vas a tener nada que decir el resto de la transmisión. O sea, por más que le metas ritmo y que el strike one y que el batazo de foul, eso es lo normal. Y debes de tener una buena lectura para saber qué jugada sigue. Bueno, además, y conocer la jerga que se utiliza cuando narras un partido de béisbol, que no es lo mismo hablar de un partido de fútbol que lo que hablan en el béisbol, hablan del chocolate y que la paloma voló y que no sé qué, y ese tipo de cosas. Pues cosas que la gente del béisbol sabe, ¿no? Y que entiende. A mí me pasó todo lo que no me tenía que pasar cuando narré béisbol. No me sabía ninguna de esas palabras, ninguna de esas frases. Sí lograba yo relatar bien lo que pasaba en las jugadas, ¿no? O sea, batazo de hit, corre tal a la primera base, bla, bla, bla. Eso sí lo podía hacer. Pero todo lo que complementa una transmisión de béisbol, me lo acabé en entrada y media. Y fue un partido que duró creo que 3 horas. No, fue una de las peores cosas que me pasó, narrar béisbol. Y pues los ejecutivos dijeron, me lo confirmaron y no me volvieron a poner un partido de béisbol, ¿no? O sea, jamás me volvieron a llamar a un partido de béisbol. Pero fue una emergencia también, o sea, ellos entendían que pues yo no estaba especializado en eso, entonces nada más fue una cuestión de, pues éntrale, compadre. Y le tuve que entrar, pero pues ellos confirmaron que los que tenían para narrar béisbol eran los buenos y el resto, no podían. Muy difícil, creo yo, porque se necesita un mundo de gente narrar fútbol americano. A mí se me hace mucho más sencillo que el béisbol. Es que el fútbol americano, a mí me parece el deporte perfecto. El fútbol americano junto con el básquetbol son de entrada deportes que siempre te van a dar a tu espectáculo. El equipo al que le vayas, si tú vas, por ejemplo, acá, vas a ver a CB Santos, aunque sabes que va a perder con Mexicali, sabes que del lado de Mexicali vas a encontrar jugadas espectaculares,
y que va a haber emociones de un lado a otro y que el balón va a ir de un lado a otro todo el tiempo, que va a ser vertiginoso. En el fútbol americano es igual. Además de que el fútbol americano, yo digo que es perfecto, ¿por qué? Porque tienes atletas impresionantes, pero que además piensan. O sea, piensan las jugadas desde que las preparan en las semanas de práctica o desde antes de que arranquen la temporada y ejecutan prácticamente de manera perfecta. Siempre hay un equipo mejor que otro, ¿no? Pero todo el fútbol americano como tal está planificado. Entonces imagínate tú el grado de concentración que debe de tener un jugador de fútbol americano para saber cuántas yardas va a correr antes de recortar hacia el centro o de recortar hacia fuera del terreno de juego, del emparrillado, para lograr avanzar 3 yardas. Ya ni siquiera hablamos de conseguir una anotación. Y yo creo que esa parte, para mí eso lo hace perfecto. Y ya detrás de un micrófono, sí es complicado porque debes de saber los movimientos de los jugadores, ¿no? Pero para eso hay analistas que son muy buenos. Yo sí soy capaz de narrar un partido de fútbol americano, pero no soy tan bueno analizando un partido de fútbol americano, porque yo nunca lo jugué además, ¿no? Hay gente que tiene esa capacidad porque además lo jugó, entonces sabe hacerlo, o entrenó, ¿no? O sea, jugó y lo entrenó. Entonces esa parte es muy interesante, pero creo que es uno de los deportes que también es mucho más padre de relatar, ¿eh? Oye, bueno, ya que trabajaste mucho en la Ciudad de México, los periódicos en la Ciudad de México tienen reporteros prácticamente para cada deporte, ¿no? Y se especializan en un solo deporte. Y siempre los vas a ver, los de fútbol en fútbol, los de base en base, y no es como provincia que pues tienes que entrar hasta los torneos de canicas. Sí. Y de repente casi te quieren que seas experto en eso. ¿En cuál deporte crees tú? No crees tú. ¿En cuál deporte tú te has especializado? ¿En fútbol? Sí, bueno, es que tengo más experiencia narrando fútbol. Me ha tocado más narrar fútbol, pero con el paso de los años fui aprendiendo y me fui capacitando. No sé si me hice experto, pero me fui capacitando en narrar. Hoy día soy capaz de narrar 5 disciplinas, sin problema. Ya que le guste o no a la gente ya es otra cosa. Pero sí, de hacerlo no tengo problema en narrar fútbol. Puedo narrar básquetbol, puedo narrar automovilismo deportivo, hockey sobre hielo, ya te dije básquetbol, sí, y fútbol americano. Esos 5 los puedo hacer, sin problema. Ciclismo, nunca has estado. Nunca he narrado ciclismo. Me ha tocado estar en un par de eventos, pero nunca lo he hecho. Boxeo tampoco. El boxeo también me parece que es una de las disciplinas en las que tu mente tiene que estar al 100%, porque es que es muy visual, ¿no? Es muy visual, pero tienes que saber qué golpe es. ¿Qué golpe es? O la defensa del que está siendo pues, atacado, ¿no? Sí, por decirlo así. Es gancho, exactamente, entonces, pero, y ahí es donde yo creo que tu mente tiene que estar al 100% como maquinita, porque si tú te equivocas, la gente que ve el box sabe de box. Sí. La mayoría, ¿no? Sí, Siempre sí. hay los que nada más lo ven por moda, pero la mayoría de las personas que ven box son los que saben de box. Y entonces si tú te equivocas, pues es difícil, ¿no? Lo mismo, por ejemplo, si narras toros, ¿no? O sea, el que se meta a narrar toros es porque realmente sabe hablar de toros. Yo platicaba con un amigo y me decía, deberíamos de narrar toros. Y yo le decía, no, nunca lo haría. Me dice, ¿cómo no? Me dije, no, la verdad no sé, yo no sabría qué decir. Porque tienen palabras muy específicas y frases. Y le dije, yo sería el Jorge Campos de los toros, yo creo. O sea, que nada más diría, sí, no, lo cornó porque le introdujo el pitón, ¿no? Pero no, o sea, realmente sería algo muy malo, ¿no? Pero en esas 5 que te comento, no sé qué tan bueno sea, pero lo puedo hacer. Creo que me he especializado, digamos, en esa... Si hablamos de una especialización, por decirlo así, en esas 5 disciplinas lo puedo hacer sin problema. Sí, los toros es dificilísimo porque es muy complejo. Bueno, es que hasta el toro, hasta para describir el toro. Hasta cuando van entrando a partir plaza los matadores, debes de utilizar las palabras adecuadas. A mí, cuando me tocó narrar en los Juegos Olímpicos de Londres, de repente me avisan, vas a narrar la final de waterpolo. No me acuerdo quién era, no me acuerdo si era Croacia o Finlandia o algo así. Un par de equipos ahí, un tanto raros, por decirlo así, ¿no? Y yo dije, bueno, pues qué tan difícil puede ser, es fútbol en agua, ¿no? Así casi lo dije, ¿no?
No, complicado, la verdad, muy difícil, pero tienes que estar pues al 100%, ¿no? Empezar a buscar información y entonces te tienes que meter. El internet es una maravilla. Fantástico. Es una maravilla porque entras y dices, bueno, pues el equipo tal llegó con tal récord, viene de ganar en Europa el torneo continental y estos fueron subcampeones o tercer lugar y ya se enfrentaron 10 veces y ganó uno 5 y el otro 5, no sé, 1000 cosas, ¿no? Que tú sabes que tienes que nutrir, pero pues si entras así como muy a la brava, ¿no? O sea, ahora sí que te avientan al ruedo, hablando de los otros, te avientan al ruedo y ahí tú tienes que componer las cosas, pero si a mí me han dicho que me especialice, pues porque me ha tocado además la suerte de tener que hacerlo, ¿no? O sea, yo tuve que aprender de hockey sobre hielo cuando me mandan a cubrir mi primer mundial de hockey sobre hielo a Bulgaria, por ejemplo, ¿no? Entonces yo tuve que aprender las reglas, porque además después de eso, eran ir a cubrir mundiales juveniles de la selección mexicana. Tenía que ir a Bulgaria, Alemania y a Islandia. Eran 3 diferentes categorías. Entonces ahí lo que hicimos fue prácticamente un seguimiento, mandar imágenes, hacer reportajes, bla, bla. Pero regresando íbamos a narrar la liga local, la liga en México, en la Ciudad de México, y posterior a eso iba a haber un campeonato mundial el siguiente año en México, de hockey sobre hielo, y lo íbamos a narrar. Todo eso lo tuve que ir aprendiendo. Y aparte tenía la suerte de que uno de los que eran árbitros jugaba conmigo fútbol cuando éramos chavitos. Entonces él, muy buena onda, me prestó un libro y me empezó a enseñar y todo cuando llegamos antes de las transmisiones. No, en México, en la Ciudad de México. En la Ciudad de México, todo eso. Jugábamos ahí de chavitos en el llano y después resultó que el parte era árbitro de hockey sobre hielo. No tengo ni idea cómo llegó ahí, pero bueno, al final coincidimos y me ayudó en esa parte. Y todo eso me fue pasando. Yo empecé a narrar fútbol americano porque un par de amigos míos, que eran los narradores oficiales, empezaron a necesitar más voces porque ellos narraban todo, ¿no? Entonces ellos también me empezaron a coachear, como se dice, y a ir arrancando información que ellos tenían para pasármela, pero pues yo también tuve que buscarle, ¿no? Entonces todo se va conformando como te lo van diciendo, ¿no? No sé si tú ubicas seguramente a Rodolfo Sánchez, ¿no? Y al Sí, claro. gran periodista de automovilismo, una leyenda en el periodismo deportivo, no solo del automovilismo, estuvo inmiscuido en la organización del Mundial de México 86. Él fue mi mentor en el automovilismo. Él fue el primero en invitarme y me dijo, ¿sabes qué? Necesito, no por echarme flores, ¿verdad? Pero fue lo que él me dijo. Me gusta cómo haces tu trabajo, quiero que vayas a cubrirme el campeonato mundial de automovilismo de marca, algo así se llama, el WTCC. Iba a ser en Puebla, en el Autódromo Miguel Abed. Me dice, necesito un reportero, yo no puedo ir, tengo otras cosas que hacer, necesito que vayas y que saques entrevistas y que hagas ¿cómo se llama? Pues todos los colores y todo eso. Y ahí me acordé de otra entrevista buena que hice, Alex Emerdi, aquel piloto italiano que pierde las piernas en un accidente espantoso, ya iba con las prótesis a correr en la WTCC. Y recuerdo que lo encontré en el garage de su equipo. Y dije, me van a dejar hablar con él, ¿no? Pero bueno, dije, me voy a acercar. Y sí, me entregó 2-3 minutitos de entrevista. Un tipo legendario que además es un ganador nato, absoluto, pero además su historia de vida es increíble, ¿no? Y me tocó ahí entrevistarlo. Y justo esa parte me ayudó mucho para que el señor Sánchez Noya me dijera, bueno, pues ahora vas a ir a la NASCAR, y ahora vas a ir a tal. Entonces ahí también me empecé a meter en el automovilismo. Ya viajaba yo a todas las ciudades de la NASCAR y después tuve la suerte de que me tocaran hacer los reportajes oficiales de NASCAR para las transmisiones que ellos mismos generaban, ¿no? Su streaming, cuando empezaba toda esa parte del streaming, empecé a hacer cosas para Speed Channel en Estados Unidos, con la ayuda o producción más bien de Jorge Vázquez, un grandísimo productor de deportes. Y ahí pues también aprendí muchas cosas, ¿no? Aparte el productor era también muy bueno, entonces él me decía, ¿sabes qué? Mira, en esta parte pues no nos conviene hacer esto, hay que hacer esta cosa, entrevistemos de esta forma, vamos a hacer un reportaje de las llantas, bueno, los neumáticos, o de la estrategia, la puesta a punto. Entonces aprendí un montón de cosas, ¿no? Entonces ya cuando me tocaba relatar a mí automovilismo, pues ya, digo, no es que fuera sencillo, pero ya llegaba con armas, ¿no? Entonces poco a poco me fui metiendo en distintas disciplinas y eso me ayudó
pues, especializarme de cierta forma. Fíjate, pienso yo que el ser reportero es el mejor trabajo del mundo. Es un mundo fantástico, se divierte uno mucho, disfruta, pero siempre se necesita el apoyo de la familia. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que te toca ir a jugar partidos de fútbol donde los boletos están agostados y tú llegas cómodamente a hacer tu trabajo, son cosas padres, pero también implica sacrificar mucho a la familia, perderte muchos momentos importantes de tu familia, Sí. cumpleaños de la mamá o de los hijos o de la esposa, o no estar, o no pasarte un domingo como tú te la quieres pasar con ellos. ¿Por qué? Porque tienes que trabajar, es tu hora pico del trabajo. ¿Cuánto apoyo tuviste tú de tu familia? No, bueno, pues siempre, ¿no? Digo, mi papá fue el primero que A mí mi papá nunca me dijo que yo estudiara algo en específico, ¿no? Él lo único que me dijo sí que estudiara, ¿no? O sea, él quería que yo estudiara, que no estuviera de flojo en mi casa y que terminara una carrera, ¿no? Y cuando termine la carrera, quiero que estudies una maestría. Y pues apenas voy a terminar la maestría a mi edad, apenas la voy a terminar. No sé si me voy a pedir que haga un doctorado, ¿no? Aún no lo sé. Pero ojalá y me lo pida, ¿no? Y a ver si me da tiempo. Pero él siempre fue lo que me dijo, me impulsó en ese sentido. Cuando yo entré a trabajar a la parte de los medios, pues él sabía que era lo que a mí me gustaba, ¿no? Entonces siempre hubo ese apoyo. Realmente cuando trabajaba en la Ciudad de México, en estos medios, en los distintos medios que me tocó, pues sí me tocó más viajaba muchísimo. Entonces sí me perdía que el cumpleaños de mi papá, de mi mamá, de mis hermanos, o que las fiestas con los amigos, o toda esa parte, ¿no? Cuando yo vengo a San Luis, pues todo eso disminuyó notablemente, ¿no? O sea, porque ya prácticamente todas mis coberturas eran aquí. Cuando hacía cosas para otros medios de fuera, entonces sí me tocaba a veces viajar o cosas así, pero no, era más esporádico, ¿no? Uno de los grandes momentos, digamos, que me perdí, por decirlo de una forma, fue cuando me toca que me seleccionan para ir a los Juegos Olímpicos de Londres, que mi esposa me dice que vamos a ser papás de gemelos. O sea, ella se quedó, en ese tiempo ella hizo el ultrasonido, le hicieron el ultrasonido, donde le decían, no me acuerdo si ya le decían qué era, qué sexo tenían los bebés o cómo estaba el bebé, ¿no? Pero el chiste es que yo estaba en la cobertura de los juegos y ella me avisó, ¿no? A la distancia, no, pues vamos a tener gemelos, ¿no? Entonces es un episodio que me perdí, me hubiera gustado estar, pero pues bueno, pues así se dieron las cosas, ¿no? Al final así sucede y es parte de lo que te va a tocar, ¿no? O sea, eso, si las personas con las que te rodeas no entienden esa parte, una de dos, bueno, lo voy a poner así, una de las dos partes se friegan, ¿no? Por decirlo así. O sea, sí. o tú, en el caso de que decidas, pues mejor cortar y dedicarte a tu familia, o perderte toda esa parte. Y del otro lado, bueno, pues van a tener que entender, ¿no? Van a tener que entender que esa es tu vocación, que esa es tu profesión, es con lo que generas recursos también para vivir. Y bueno, pues así es. Pero la verdad es que no he tenido un problema con eso, ¿eh? Siempre he tenido ese apoyo, nunca me han pasado, nunca he tenido un problema en ese sentido. Y he tenido mucha suerte también de poder hacer que me acompañen a muchos de los eventos a los que voy, ¿no? O sea, ahí tengo algunas fotos con mis hijos muy chiquitos en el Autódromo Hermanos Rodríguez, ellos echando relajo en el palco y yo trabajando atrás, ¿no? O sea, cosas así que dices, bueno, la profesión hasta cierto punto te da esa posibilidad, ¿no? Bueno, hay una donde yo me llevo tengo una foto también, donde me llevo a mis niños tan chiquitos, yo creo que tendrían 2 años más o menos, a una cobertura del San Luis, a un partido del San Luis, y me veo yo, esa foto me la tomó Juan Antonio Lee, un colega nuestro, yo no me di cuenta, después me la mandó, estoy yo creo que escribiendo algo de la crónica o no sé qué, y de un lado tengo una pañalera, y enfrente tengo a mis 2 chiquitillos jugando con unos dinosaurios, ¿no? Entonces es una de esas imágenes que dices, bueno, pues es parte, es el reflejo, ¿no? O sea, yo lo tomo como parte del reflejo de lo que significa esta profesión. ¿Y cómo fue tu llegada a San Luis? Pues muy,
chistosa, la verdad. Yo estaba en Monterrey, vivía yo en Monterrey. Yo hacía cobertura de los juegos de los auténticos Tigres, de la Autónoma de Nuevo León, de los Borregos del TEC y de algunos otros equipos pequeños o clínicas que se daban ahí. Hay muchas clínicas de la NFL. Bueno, Monterrey es una de las ciudades que más clínicas de NFL ha recibido en los últimos años. Entonces me tocaba cubrir esas partes. Y yo trabajaba para un medio que se llama Máximo Avance, que hoy son los que prácticamente generan todas las transmisiones de la UNEFA, la liga más importante de fútbol americano en nuestro país. Y a mí me tocaba mandar reportes de los partidos, ¿no? O crónicas, o entrevistas, o cosas así, ¿no? Pero era como un trabajo complementario, realmente. Yo estaba buscando otro trabajo, ya fuera en medios o en, pues ahora sí que en lo que fuera, ¿no? Era una época complicada. Y era por ahí del 2008, eso fue todo en 2008. Y por ahí de 2009 vengo a unas vacaciones, aquí a San Luis, a casa de mi concuña, de mi cuñada, perdón. Y ya estamos de vacaciones, yo no tenía un trabajo como tal, tan estable en Monterrey. Y fui a dejar una solicitud de trabajo a una estación de radio aquí. Dije, bueno, pues si no tengo un trabajo que me guste ya, y encuentro uno aquí, pues voy a ir. Total, pues si me llaman, pues ya veo qué hago, ¿no? Fui y dejé una solicitud ahí. Creo que fui a dejar una TV Azteca también en San Luis. No sé si eso fue después, pero la fui a dejar. Y el mismo día que la dejé me hablaron. Me llamaron, era en ABC Radio. Me llamaron y me dicen, oye, fíjate que vamos a meter un programa, que no sé qué, ¿verdad? ¿No te gustaría estar? Ah, pues ahora me jalo. Sí, por supuesto. Y ya no regresé a Monterrey. Bueno, regresé por mis cosas, ya nada más. Regresé, eso fue no me acuerdo si fue en marzo o abril del 2009. Y pues hasta la fecha. Ya después entré a TV Azteca y pues ya fue otro tipo de trabajo, pero así llego y así decido quedarme en San Luis Potosí. Fue padre tu trabajo en TV Azteca, ¿verdad? Sí, bueno, pues nos gustaba mucho. Aprendí muchísimo en TV Azteca. Y fue un sueño que cumplí también. Yo te decía en el principio de la entrevista, yo quería trabajar en el equipo de José Ramón Fernández. No me alcanzó, nunca coincidió, a lo mejor no me ha alcanzado para estar ahí, pero mi sueño era trabajar en TV Azteca. Más allá de estar con José Ramón Fernández, yo quería trabajar en TV Azteca. Lo hice mediante esta estación local en San Luis Potosí, pero hice muchas cosas con ellos en otros niveles también. Entonces me toca ir a los Juegos Olímpicos de Londres, después me llaman para ir a los Centroamericanos de Veracruz, pero un tema administrativo, y yo tenía otro proyecto a la par, y en un tema administrativo no me permite ir al final a los Juegos. Me perdí esa posibilidad, pero me tocó hacer cosas para los Juegos Panamericanos de Guadalajara. Representando a la empresa me tocó correr con la antorcha panamericana también. Y no, muchas cosas, ¿no? Aprendí muchísimo, cosas buenas, cosas malas, como siempre hay en todas relaciones de trabajo, pero no cualquiera dura 10 años en una empresa, ¿no? Y por algo duré, a lo mejor no alcanzaba para más, entonces por eso me dejaron ahí, pero estuve 10 años desde el 2009 a quien te dio la posibilidad de darle algo a tu familia. Sí, ¿no? claro. Es así de sencillo. Puede haber problemas o no, pero eso lo tienes que agradecer siempre. Finalmente siempre queda el agradecido. Finalmente tienes que ser agradecido en ese sentido. Y yo salí muy bien de ahí, la verdad. Hubo cambios dentro de la empresa que ya no nos acomodamos ni uno ni otro. La gente es muy cruel, Paco, y la gente en las redes de repente te dicen, sí, qué bueno que te corrieron, que no sé qué, porque llegó a dar te eso. odio. Sí, no, hay mucha gente que le caigo muy mal en las redes sociales. Y mucha gente decía, qué bueno que te corrieron, ya se habían tardado, que no sé qué. Pues les tienes que dar el avión, pero pues la realidad es que la realidad es otra. O sea, rompimos una relación laboral, las dos partes, pero quedamos muy bien. Todos quedamos muy bien de las dos partes. Yo puedo entrar a TV Azteca sin problema y no sé si en algún momento van a requerir más de mis servicios, pero al final de cuentas hay una buena relación. Seguramente siempre habrá enemistades con algunas personas, pero por lo menos hasta donde yo sé no. Y en ese sentido, pues yo te reitero lo mismo, hay que ser agradecidos. Lo mismo pasó con Global Media. Cuando yo salgo de Global Media para irme a Radio Centro, a la Octava Sports, a narrar ya Liga MX, porque acá narraba al San Luis, específicamente el San Luis, no había otra.
acá narro la liga en general. Sí narro mucho, narro al San Luis como tal más, porque pues es el equipo de la ciudad donde estoy, pero narro a León, narro al Querétaro, narro al Atlas, al Puebla, depende de donde me manden, pero lo mismo pasó. Yo en algún momento dije, voy a dar ese paso, te doy las gracias, y bueno, yo soy muy amigo de Raúl Espinosa, fuimos compañeros de trabajo 6 años, todavía nos tocó coincidir en otros trabajos, y somos buenos amigos, la verdad, o sea, no hay ningún problema entre él y su equipo y conmigo, ni al revés, ¿no? No, y siempre los mejores comentarios de Raúl para ti. Siempre, siempre. Porque ahí sí yo- no sé. yo al principio- No me ha tocado, pero, al principio pero yo- no, yo también tengo muy buenas referencias de Raúl. Es un muy buen tipo y es un profesional al 100% y un tipo con talento, que sabe liderar a su grupo de trabajo. Y yo también no tengo mayores palabras más que, primero de agradecimiento porque él me abre las puertas para entrar a Global Media. Y después, conmigo siempre se portó al 100%, ¿no? Porque somos seres humanos, entonces también tenemos Sí, problemas, tenemos que el niño se enferma, que irlo a dejar a la escuelita de fútbol o lo que tú me digas, y siempre yo no tuve una respuesta distinta más la de apoyo, ¿no? Con Raúl, y aparte nos une una amistad, entonces esa parte pues también supera todas las demás cosas, ¿no? Es una persona a la que yo quiero mucho.